Bueno, bienvenidos a todos. Para los que estuvisteis aquí en la última conferencia, terminamos esa conferencia con esta imagen, si no recuerdo mal, que era este pentágono que está en Arabia Saudí y, como veis aquí, está toda la zona de este terreno de aquí totalmente, digamos, de un color distinto a todo el color alrededor de la montaña, ¿no? Y explicamos cómo toda esa zona de la roca de esa montaña está totalmente negra, por fuera, en el exterior. Pero en el momento en el que esa roca se parte, puedes coger un pedrusco y lo rompes, por dentro tenía el color del pentágono este que veis aquí en el interior. Entonces es como si hubiera un efecto de quemado sobre esa superficie de la roca, del terreno, pero algo había allí que aparentemente no quemó esa superficie, ¿no? Bueno, aquí veis dónde está este pentágono ubicado en la zona, la base de esta montaña, de esta colina, que luego más adelante hablaremos sobre ella. Es bastante grande, como veréis ahí hay una zona en el lado arriba a la izquierda que tiene un derrumbe de la montaña donde cubre esa esquina del pentágono, pero es un pentágono perfecto, o sea, es geometría exacta, cosa que da que pensar qué podría haber sido esto, ¿no? Y si os dais cuenta también tenía como determinados círculos perfectos, todos del mismo tamaño, también repartidos por alrededor de esta forma geométrica. De momento yo lo traigo como de recordatorio de la última conferencia, pero más adelante tocaremos un poco más sobre qué era esto. Primero vamos a empezar con unos vídeos que, si realmente os ponéis a investigar, hay muchísimos, de avistamientos de ovnis en las últimas décadas, más que nunca cuando entraba la tecnología de los móviles, etc., ¿no? Yo solo pongo unos pocos para que veáis que realmente hay cosas inexplicables que realmente no sabemos qué es lo que son ni de dónde provienen. Recorded over Hungary, footage of what looks to be a cylindrical-shaped object flying over the countryside. This one shot on April of 2023, showing a strange object hovering over a forest in Colombia. This video shows a triangular-shaped object with 4 lights, 3 on each side and 1 red in the dead center. I'm telling you that they're not moving. They're staying stationary. They're hovering. They kind of look wide too. Look at the lights changing. It is moving. No, it's not. It looks like it. Yeah, but they're not moving. That's an airplane. Hang on. Which one? The one closest to the Capitol building? Hang on, let me zoom out a little bit. Yeah, that's an airplane. With the one in the middle, that one. That's an airplane. You can see it moving. Yeah. The one to the right, or over here, The one behind the Capitol building is not an airplane. or over here. That's an airplane. Okay. Yeah, over there is, but look at Yeah, that one. and I'm saying, like, when you look to the left of the Capitol, That one's those are not moving. Yeah. I'm telling you. They're here. Can we go back in the car? They're here, Ella. Okay. What the heck? Bueno, como habéis podido ver, son simplemente unas pocas imágenes que algunos podrían pensar que son imágenes que están manipuladas, pero realmente cuando te pones a mirar hay una cantidad de registros de avistamientos de lo que llamamos objetos voladores no identificados, ¿no? Que hoy en día también los llaman WAPs. Pues básicamente no se sabe muy bien de qué son, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es exponer quizá un poco las diferentes vertientes de creencias que hay sobre los ovnis y a ver también información que vamos a mostrar aquí que quizá no habéis escuchado jamás de lo que realmente puede ser un alien o un ovni, ¿no? Pero primero vamos a ver los ovnis en diferentes culturas. Vamos a ver este artículo que es de Infobae que dice ovnis en el arte, las obras más controversiales con naves voladoras en la historia.
desde el arte rupestre a libros antiguos, tapices y pinturas de todas partes del mundo. Las representaciones de objetos voladores en la cultura datan de siglos antes del famoso caso Roswell. No sé si habéis escuchado este caso, que aparentemente encontraron un cuerpo de un alienígena, que lo llaman el caso Roswell, y bueno, se hizo como muy famoso, ¿no? Yo desde luego que lo pongo muy en duda eso de que si realmente encontraron un verdadero cuerpo. Y más tarde veréis por qué. Dice aquí, en el arte rupestre o libros antiguos, tapices y pinturas de todas partes del mundo se realizaron representaciones de objetos voladores. En las últimas semanas se realizaron muchos avistamientos de objetos voladores no identificados, lo que se llama ovnis, lo que no significa que sean naves espaciales comandadas por seres inteligentes de otros planetas. Así sucedió en el norte argentino con una serie de luces alineadas que resultaron ser satélites de SpaceX. En México, donde un extraño objeto surca el cielo al momento que se producen explosiones en el volcán Popocatépetl. Incluso el Departamento de Defensa de Estados Unidos autenticó 3 vídeos no recientes de naves captadas por sus cámaras, y yendo aún más lejos, el gobierno japonés confirmó que está preparando protocolos ante un eventual ataque extraterrestre. Luego veremos uno de estos vídeos que fueron autenticados por el gobierno estadounidense. Y no sé si yo, por lo menos, esto que consideran que es los satélites de SpaceX, los he visto varias veces aquí por los cielos, ¿no? Como unas luces que veis que surcan el cielo de una manera totalmente uniforme y pasan muy lentamente, ¿no? Bueno, eso es lo que dicen que es el SpaceX de Elon Musk. Por supuesto, estos no son los primeros casos ni serán los últimos. Existe una extensa bibliografía, fotografía y material fílmico sobre cuerpos desplazándose sobre el espacio aéreo, muchos con una explicación científica, otros que aún esperan respuestas. Pero, ¿qué sucede con el arte? A continuación, un repaso por el arte rupestre, publicaciones, pinturas, tapices y otros objetos que generaron controversia y despertaron especulaciones por parte de los abonados a la teoría de los antiguos astronautas. Esa que dice, entre otras cosas, que los humanos somos visitados por seres de otros planetas mucho antes del famoso caso Roswell de 1947, que fue en la cultura moderna el gran disparador de este tipo de experiencias. Como veis aquí, por ejemplo, pinturas rupestres en Australia de lo que llaman los Wandjina. Situados en diferentes partes del país oceánico, estos dibujos antropomórficos representan a los espíritus de la lluvia y de las nubes, y fueron los creadores de la vida en la Tierra. Además, tenían poderes especiales como causar inundaciones e intensos relámpagos. Esto es curioso, más adelante veremos por qué, cómo ellos dicen que estos seres tenían la capacidad de dominar el clima, básicamente, y de provocar lluvias e inundaciones a su antojo. Esto podría significar que los humanos de los tiempos remotos veían o imaginaban seres que proveían de otros planetas. Están diciendo también que o imaginaban, porque también sabemos que determinadas culturas, como los aborígenes australianos, podían utilizar determinadas, lo que algunos pueden llamar medicinas sagradas, que son plantas alucinógenas, y podían tener comunicación con estos seres a través de determinadas plantas. Vemos aquí otros en cavernas de Chhattisgarh, estos de India, por ejemplo, si notáis aquí en el centro como una especie de forma de ovni, y aquí lo que podríamos ver claramente como seres extraterrestres, ¿no? Que desde luego que humanos no son. También en India, otro hallazgo generó polémica y aún espera respuestas oficiales, en el Valle de Narmada, donde se encontró el cráneo humano más antiguo de ese país. Un grupo de investigadores descubrieron en un refugio denominado Rajatole una pintura que parece representar un extraño visitante junto a una nave e incluso un agujero de gusano junto a una gran cantidad de pequeñas herramientas de piedra del periodo mesolítico esparcidos en el piso. Estas son cosas que nosotros podemos ver hoy en día en las películas de ciencia ficción. Ahora, desde luego, que están en auge más que nunca, pero vemos que están en pintura rupestre de hace miles de años. Arriba vemos un petroglifo en Utah, abajo seres antropomorfos encontrados en La Rioja, Argentina, y a su lado el platillo volador del fuerte de Samaipata. Veis aquí claramente lo que nosotros podemos ver como una representación de lo que es un ovni, ¿no? Uno de los casos que despertó más interés por parte de los ufólogos en esta parte del mundo se realizó en Puebla, México. Allí un grupo de buscadores de tesoros halló en 2017 un grupo de piedras de jade talladas que no dejan mucho espacio para dobles interpretaciones. Se ve a mayas intercambiando ofrendas de seres de cabeza grande y alargada. Y aquí veis claramente como un ser de cabeza grande, ¿no? Como el típico ET, intercambiando aparentemente un objeto con este ser de aquí, ¿no? Que es un indígena maya de aquella época, y arriba una nave espacial.
Pero no solo en lo que podríamos decir esculturas indígenas, sino que también en el catolicismo. Dice, en la Archibasílica de San Juan de Letrán, dentro del Estado Vaticano, se encuentra una caja relicario que ha despertado a lo largo del tiempo diferentes especulaciones, en especial por uno de los dibujos de su interior. Como veis aquí, también una forma ovalada flotante, ¿no? ¿Es esta la única? Pues no. Vemos aquí diferentes también cuadros e imágenes del catolicismo, donde se van mostrando también formas en el aire que parece incluso que van con una estela de fuego y que van a una velocidad mucho mayor de lo que va un humano, ¿no? De regreso con la orbe como objeto, debe decirse que era una representación bastante común en muchas obras sacras del momento y por venir. Una de las más controversiales es la Madonna de San Giovannino. El artista, además, no quiso que la figura pasara desapercibida y para eso también pintó a una persona, un pastor posiblemente, que observa el artefacto con mucha atención junto a su mascota, que es este cuadro de aquí, ¿no? Que veis pues, lo que sería una virgen, ¿no? Representada por el catolicismo, y arriba en el cielo un objeto y claramente hay alguien que lo está observando, ¿no? O sea que el artista desde luego que lo quería remarcar. Más imágenes también del catolicismo, veis aquí como una especie de forma circular que está conformado por lo que dicen que son ángeles y un rayo que está yendo directamente hacia la cabeza de una mujer. O sea que eso también puede interpretarse como revelación divina, ¿no? Entrando, bueno, los que vieron la conferencia de la Agenda 2030 también hablamos de lo que era el tercer ojo y esa entrada de la información de cómo podía provenir de un lado o de otro, ¿no? Aquí vemos otra forma también en el cielo, iluminando también a unas personas. Y aquí de nuevo en un tapiz, determinadas formas así flotantes en el cielo, que dirás, ¿y qué hacen tantos objetos de estos también en el Vaticano, no? Pues este es el tapiz que lo tenéis aquí, y de nuevo veis estas formas, mira aquí tiene como una forma de sombrero que está surcando los cielos. Y aquí otro también, dice, muchos dicen que es un ovni, parece un ovni, pero es la visión de un artista. Son como las pinturas de Leonardo da Vinci, puedes interpretarlas. Tal vez sea la asunción de Elías al cielo, que parece una cúpula, pero que puede conducir a una representación más moderna que podría hacernos pensar en un ovni. Esto de la asunción, o sea, de la, digamos, la elevación de Elías para ir al cielo, luego lo mencionamos. Y este se está refiriendo a este cuadro de aquí, como veis, también un objeto surcando los cielos. Pero no solo en la India, en Sudamérica y también en Australia, sino en China también tiene sus propios grabados con sus representaciones de objetos voladores. También en Asia se encuentra un manuscrito tibetano fechado en el siglo X. En una pasaje del Prajnaparamita Sutra se representan a los vimanas, vehículo volador de origen hinduista. El texto asegura que voló con la velocidad del viento y dio a luz un sonido melodioso. No sé si os puede venir a la imaginación determinadas escenas de películas, ¿no? Esto del sonido melodioso también, si os lo podéis recordar en la mente, porque luego saldrá algo respecto a esto. Y esto es esta imagen a la que se está refiriendo, ¿no? En la India, pues estos objetos voladores que también están allí y que incluso les dan su nombre. Aquí vemos una representación de quien sería pues, probablemente Jesús y la Virgen María, arriba en los cielos, encima de las nubes, y un montón de ovnis también volando sobre las personas. De nuevo esta imagen también de Jesucristo crucificado y otras imágenes de personas que están como dentro de un objeto yendo a alta velocidad. Bueno, esto es una imagen que estaba anterior, pero es curioso aquí en esta cercanía, veis ahí arriba como que si fuera... ¿Qué veis aquí? Es como un portal dimensional, ¿no? Se está abriendo un portal en el cielo y alguien que está en otra dimensión se está apareciendo a esta dimensión, ¿no? Como que son personas que no están, digamos, en esta realidad material física. Otra vez, ovnis con forma de nubes. ¿Qué tendrá que ver las nubes con los extraterrestres y con los platillos volantes, ¿no? Bueno, esto es una moneda, una imagen que me pasó precisamente uno de aquí presentes, que es una medalla representando esto es Hamburgo, en el siglo XVII. Y veis aquí arriba, en esta nave, bueno, esto es la letra Shin, es una letra hebrea, pero justo arriba pone Jehová, que es el nombre de Yahvé, ¿no? O sea, Dios, el Dios hebreo y cristiano. Y encima de la ciudad de Hamburgo, y las letras en latín pone, esta ciudad está bajo la protección de Dios, ¿no? Pues curioso que también tiene esta forma de nave espacial y como soltando humo y fuego. Entonces, está representando aquí como que la nave de Dios
¿no? Echa humo y fuego. Hemos visto como una representación de diferentes culturas que creen o que representan en sus grabados de que hay seres de otros mundos que se comunican con nosotros o que se han comunicado. Hay otras vertientes, yo no sé si habéis escuchado alguna vez de los Anunnakis. ¿Alguno de aquí ha escuchado? Sí, bueno, algunos sí, ¿no? Pues básicamente es la creencia de que se generó a través de un hombre que tradujo unas tablillas sumerias muy antiguas, y él decía que en esas traducciones, en esas escrituras, habían unas personas de otros seres de otros planetas, del planeta Nibiru, si no recuerdo mal, que se comunicaban con nosotros, ¿no? Este hombre se llama Zecharia Sitchin, que ahora lo mencionaremos. Bueno, en esta página que dice, ¿quiénes son los Anunnakis? Se dice que hace más de 6.000 años, los sumerios, conocidos como la primera civilización del mundo, descubrieron a los Anunnakis, los dioses que vinieron a la Tierra para crear a la humanidad. Dicen que, bueno, que hicieron determinadas manipulaciones genéticas y nos crearon a nosotros. En el libro The Anunnaki Connection, la arqueóloga e historiadora Heather Lynn cuenta que estos seres eran dioses antropomórficos de un aspecto muy llamativo. Tenían ojos grandes, facciones afiladas y se distinguían por tener barba. También eran mucho más altos que los sumerios, incluso se ha afirmado que eran gigantes. Esta teoría nace de la imagen de la tablilla de piedra dedicada a Shamash, el dios del sol de la civilización babilónica. Bueno, curioso, los que habéis quizá estado siguiendo las conferencias, el tema de que provenga del dios del sol, ¿no? Y este símbolo que está aquí, que es una rueda solar de 8 puntas, digamos, de 8 radios, también está en la Plaza de San Pedro del Vaticano, ¿no? Curioso que estén relacionando los extraterrestres con el dios del sol, ¿no? Este hombre de aquí, Zecharia Sitchin, que fue un judío que tradujo estas tablillas, pero nosotros en las conferencias tenemos una entrevista de un hombre que fue masón, que estuvo dentro de la Orden de los Illuminati, y él reveló cómo este hombre estaba vinculado con Juan Pablo II, y Juan Pablo II le guió y le dio las directrices para poder escribir sus libros, ¿no? Entre ellos el que revelaba el tema de lo que es la creencia de los Anunnakis, y hoy día hay gente pues, en el movimiento de la nueva era que cree esto muy fácilmente. Pues lo que no saben es que este hombre era un masón, como veremos aquí en este vídeo, que justo cuando van a pasar por delante suyo se tapa la cara. Bueno, aquí sale dándose la mano con un hombre llamado Jordan Maxwell, que también es un hombre que difunde información, bueno, aparentemente él es un experto en teología y en razas antiguas y etcétera. Pues ahí se veía en el vídeo como se estaban dando un saludo de masón de alto grado, ¿no? Entonces, bueno, las personas que creen en el tema de los Anunnakis, pues que se revisen realmente dónde provienen sus creencias, porque este hombre, Zecharia Sitchin, tenía conexión muy cercana con el Vaticano y, bueno, estaba metido dentro de los Illuminati trabajando para este nuevo orden mundial, ¿no? Entonces, bueno, eso queda como hay más información en esas conferencias, pero aquí lo resumo para que también vayamos como descartando fichas para ir al meollo del asunto. Entonces, ¿qué pueden ser realmente los ovnis, ¿no? Bueno, ovnis en la actualidad, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, ¿no? Recientemente hubo una desclasificación de documentos en los Estados Unidos por parte de unas personas que llevaron a juicio el tema de que se pudieran liberar esos documentos por parte de la CIA, del FBI y del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Finalmente se hizo y se generó esta página web donde hay todo tipo de documentos públicos donde gente puede acceder a estos registros y testimonios de personas que han vivido estas experiencias, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es lo que ya mencionamos, de esos 3 vídeos que se desclasificaron por el Pentágono, y aquí pues veremos uno de ellos, ¿no? My gosh. They're all going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Look at that thing, dude.
That's not our LNS though, is it? It's not. That is the LNS, dude. Well, if there's like another thing, it's rotated. Echo 6-1 Tango Small J Bravo. Oh, got it! Woohoo! Roger, there's troubleshooting as soon as I Did you box moving target? 602. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at that, man. Look at that. Bueno, como veis, la calidad es lo que es, pero la Marina estadounidense ha afirmado que estos documentos provienen del gobierno y que son reales, vaya, que ellos mismos están diciendo que los tomaron y que no es una farsa. Pero ¿qué pasa con esto, no? Porque hay un interés, de repente, en que los gobiernos estén desclasificando información sobre ovnis y sobre avistamientos de extraterrestres, o de lo que nunca se ha afirmado de que hay vida extraterrestre, que se haya hallado vida extraterrestre, pero ¿cuál es el interés de los gobiernos en que nosotros estemos informados y de que se introduzca esta idea en la sociedad, de que no estamos solos, ¿no? De que podemos estar acompañados por otros seres y que pueden estar teniendo contacto con nosotros? Esto no solo es en Estados Unidos, sino que en España también se han desclasificado documentos. Dice, estos son los informes desclasificados sobre ovnis en España, un total de 80 documentos que están a disposición del público. Existen 80 informes sobre avistamientos de ovnis en España que tuvieron lugar entre el 1962 y 1995. De nuevo, el Ministerio de Defensa también deja esta página para que la gente pueda acudir a verlo, ¿no? Dice, la actualidad nos ha obligado a replantearnos seriamente si estamos solos en el universo o allí fuera hay vida. El pasado jueves, este tema tomó absoluta relevancia tras las declaraciones de 3 exmilitares que afirmaban que Estados Unidos oculta ovnis y restos no humanos. Bueno, Trump incluso ha dicho de que cuando él llegue al poder va a hacer todo lo posible para desclasificar todos los documentos, que las personas tienen libertad de poder conocer esa información, ¿no? Dice aquí, en 2016 el Ministerio de Defensa publicó 80 informes sobre avistamientos ovnis que habían ocurrido entre el 62 y el 95. Cualquier persona puede acceder a ellos a través de la página web de la Biblioteca Virtual de Defensa. Ahí aparecen todos los expedientes. Bueno, en los documentos existen avistamientos de todo tipo, de tierra, de mar, de aire, en numerosos lugares de la península y en numerosas fechas. Además, los fenómenos han sido muy variados. En algunos documentos se habla de ovnis, en otros de luces o círculos luminosos, peonzas luminosas, etc. Hasta hay algunos en los que se habla de conceptos como platillo, seres o incluso extraterrestres. Por último, el ejército no se ha pronunciado sobre estos avistamientos, guardando silencio sobre ellos, aunque es el propio ejército y el Ministerio de Defensa quienes han recopilado los testimonios sobre los avistamientos. La sección de inteligencia del Mando Aéreo de Combate custodia y mantiene clasificados los informes en la materia. Qué paradoja, ¿no? O sea, que el gobierno dice que es el que está soltando estos documentos y estos informes para que la gente se pueda informar, pero aún así son reservados en la información, ¿no? O sea, que por una parte lo liberan, pero por otra parte no parece que cuenten todo. Pero lo que está claro es que hay un interés en que nosotros nos hagamos a esta idea de lo que están diciendo aquí. Quizá no estemos solos. Entonces, hemos planteado la idea de todo el tema del origen de la humanidad, del contacto con los extraterrestres o con los ovnis, de lo que son las falsas teorías de los ovnis y cómo hay una manipulación incluso por parte de sociedades secretas. Pero hay ovnis de creación, digamos, humana, o sea, platillos volantes que pueden haber sido diseñados por seres humanos y que esa tecnología pueda existir. Vamos a ver ahora, dice este artículo, drones, aviones u ovnis, misteriosos avistamientos en Nueva Jersey causan revuelo. Esto ha sido hace una semana, prácticamente, no sé si una semana o 2 semanas. Resulta que en la ciudad de Nueva Jersey, de repente se ha vuelto todo caótico, que hay un montón de cosas flotando por los aires, gente grabando vídeos, Trump diciendo que la gente los dispare, que los derriben a tierra, y la gente, claro, está reclamando que el gobierno libere información, porque ¿cómo es posible que los cielos estén surcados por platillos volantes o cosas que no saben lo que son y el gobierno no esté enterado aparentemente de ello, ¿no? Nos dice aquí, esas historias que se oyen en Nueva Jersey, no está claro si son drones o algo más, pero definitivamente los avistamientos nocturnos están generando mucho revuelo, teorías conspirativas y cuellos estirados mirando hacia el cielo. Pero quizás el desarrollo más fantástico es la vertiginosa proliferación de conspiraciones.
ninguna de las cuales ha sido confirmada o planteada por funcionarios federales y estatales que dicen estar investigando lo que está sucediendo. Se ha vuelto común referirse a las máquinas voladoras como drones, pero hay preguntas sobre si lo que la gente está viendo son aeronaves no tripuladas o algo más. Algunos teorizan que los drones vinieron de una nave nodriza iraní. Otros piensan que son del servicio secreto que vigila la propiedad del presidente electo Donald Trump en Bedminster. Hay quienes se preocupan por China, el estado profundo y demás posibilidades. Un vídeo muestra una luz blanquecina volando en un cielo oscuro y un comentarista concluye que es de otro mundo. Orbes claros, dice la persona. Otros intervienen para decir que es un avión o tal vez un satélite. Otro grupo llamó a cazar literalmente los drones, a derribarlos como pavos. No disparen a nada en el cielo, advierten expertos. Bueno, es curioso, ¿no? Pero realmente se ha generado este revuelo y las personas están haciendo especulaciones sobre qué es lo que pueden llegar a ser. Vamos a ver esta noticia precisamente hablando de lo que ha estado sucediendo en Nueva Jersey para ver cómo el revuelo está generándose allí. Aranza, ¿qué tal? Muy buenas noches. Aquí fue donde todo comenzó, aquí se dieron los primeros avistamientos en Nueva Jersey. Estamos nosotros muy cerca de la base naval en donde sucedió recientemente que ya han confirmado que hubo un avistamiento de al menos una docena de estos objetos que entraron a su territorio aéreo. Ahora todos están pidiendo explicaciones, se están sumando estas voces pidiéndole al gobierno federal que les diga qué es lo que está pasando. That is a drone. This is over my house. Los misteriosos drones que han aparecido en el cielo de la costa este han levantado preocupación, teorías conspirativas y desconfianza de residentes ante la poca información que el gobierno federal ha dado. Más de 12 aparecen en el cielo nocturno de Nueva Jersey. Imágenes similares llevan documentándose desde hace casi un mes. Al principio da miedo, porque pues uno no sabe si es verdad, si no es verdad, y si nos están ocultando algo, pues la verdad no debería ser así, sino que deberían de decirnos. Pues estamos viendo este panorama y estamos diciendo qué está pasando. Muchos son del tamaño de un auto pequeño que necesitarían un permiso de la Agencia Federal de Aviación. Los últimos avistamientos se reportan en Nueva York, cerca del estadio de los Yankees y del aeropuerto La Guardia, donde también requieren de un permiso especial. La gobernadora dijo que al momento no representan una amenaza los avistamientos, pero investigan. Casi una decena de estados han visto estos objetos voladores, entre ellos Pensilvania, Connecticut, Virginia, Massachusetts, Minnesota y Maryland. En este último estado, el propio exgobernador pudo captarlos en un video que colgó en redes sociales, pidiendo respuestas al Departamento de Seguridad Nacional y al FBI, que ya han respondido diciendo que no tienen evidencia de que esto represente una amenaza a la seguridad nacional, pública o que tenga un nexo con el extranjero, lo que ha desatado el enojo de políticos. Es indignante. Miles de drones y sistemas aéreos no tripulados vuelan sobre nosotros y nuestro gobierno no nos dice quién los opera y con qué propósito, dijeron representantes del gobierno neoyorquino en una conferencia este viernes. Mientras congresistas en Nueva Jersey exigen transparencia sobre la investigación que se lleva a cabo. Los residentes merecen información más concreta, dijo el gobernador Phil Murphy. Otros llaman negligente la respuesta federal y han puesto ultimátums para que la semana entrante la FAA les informe, a lo que la agencia nos respondió que están apoyando en la investigación. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca dijo que la mayoría parecen ser aviones tripulados que operan legalmente. Mientras tanto, el misterio en el cielo continúa. Hace unos momentos, Donald Trump, el presidente electo, se acaba de pronunciar al respecto diciendo que no cree que esto esté pasando sin el conocimiento del gobierno actual y que deben informarle a la gente o derribarlos. Así que estamos pendientes de la información que surja respecto a esto, Aranza. Bueno, como habéis visto, ya han mencionado que hay algunos del tamaño de un coche pequeño, pero yo mirando información había algunos que dicen del tamaño de un autobús. Entonces, bueno, un autobús surcando los cielos, pues hace a la gente cuestionarse las cosas, ¿no? Y más cuando su propio gobierno no está dando información. Entonces, ¿el Servicio de Inteligencia estadounidense no es consciente de lo que son esas cosas? Bueno, eso ya cada uno que se haga sus preguntas y que reflexione realmente qué es lo que pueden estar ocultando, ¿no? Pero sí que ahora vamos a ver, por ejemplo, cómo realmente esta tecnología sí que existe
Entonces tampoco se puede descartar la posibilidad diciendo de que todos son cosas de otros planetas, ¿no? Sino que realmente eso existe desde que, bueno, este hombre aquí, Nikola Tesla, y esta mujer, Maria Orsic, estuvieron involucrados en diseños de platillos volantes y de este tipo de tecnología, ¿no? Vamos a ver el misterio de la supuesta relación secreta entre Nikola Tesla y Maria Orsic. No sé si os suena quién es Nikola Tesla. Fue un inventor realmente portentoso, o sea, una persona que tenía una inteligencia impresionante. Pero la cuestión es que lo que muchos no saben es de dónde él también recibía muchos de los planos y los diseños para poder hacer esas tecnologías. Pues resulta que Nikola Tesla, nosotros hemos hablado mucho en las conferencias sobre este hombre, recibía información, escuchaba voces y determinados seres le hablaban aparentemente. Volvemos a lo mismo, ¿qué son estos seres, no? Él dice que son como unos extraterrestres y que se podía tener comunicación con ellos. Pues que estos seres le revelaron a él esta tecnología. Vamos a verlo. Dice, ambos, Nikola Tesla y Maria Orsic, eran de procedencia yugoslava, amantes de los animales, vegetarianos, sin estudios universitarios terminados, solteros y sin hijos, sin religión, en contra de la guerra, pobres y casi indigentes, y ambos fueron estrechamente vigilados por las agencias militares y de inteligencia. Nikola Tesla por el FBI, OSS y CIA, y Maria Orsic por la Gestapo y las SS. Nikola emigró a Nueva York y Maria a Berlín. Si los descubrimientos e inventos en el campo electromagnético de Nikola Tesla eran uno de los mayores secretos custodiados por las agencias militares, aún fue superior el grado de clasificación en materia de seguridad de la numerosa correspondencia que éste mantuvo con Maria Orsic. Maria y Nikola estaban relacionados en la construcción de una máquina voladora antigravitatoria y por contactos con extraterrestres. Nikola era un científico, un genio del electromagnetismo, pero Maria era una chica a la que le gustaba llevar el pelo largo por debajo de la cintura, casi por las rodillas, que enseñaba ballet a principiantes e impartía clases de idiomas, pero que un día cayó en trance y comenzó a tener continuas experiencias mediúmnicas en las que recibió toda clase de datos técnicos y planos para la construcción de una nave voladora antigravitatoria. Nikola Tesla y Maria Orsic, muchas cosas en común. Ambos mantuvieron una numerosa correspondencia de la que nada se sabe y siempre constituyó un expediente clasificado de máxima seguridad. Entre los papeles de Tesla se encontraron detalles elaborados, dibujos y planos de una máquina voladora de antigravidad en la línea de los ovnis campana alemanes y del Brill de Maria Orsic. O sea que recibían esta información, como había mencionado, de unos supuestos seres de otros mundos. Y aparentemente eran personas que no eran nadie, que no tenían ningún tipo de descendencia de nobleza o de que eran gente rica, sino que eran gente que eran pobre, gente incluso que podríamos decir que no tenía mucho conocimiento, pero que les fueron revelados grandes dones, ¿no? Aparentemente de estos seres. En la Alemania nazi hubo dos líneas diferenciadas en la construcción de ovnis o Brill alemanes del Tercer Reich. Científicos alemanes y austriacos trabajando en sistemas de propulsión basados en datos científicos ya fueron tradicionales o de vanguardia, que pronto pasaron al control de las SS y el proyecto de Maria Orsic y el Dr. Otto Schumann basado en datos técnicos ofrecidos por extraterrestres. Pues sí, los nazis ya estaban investigando y utilizando esta tecnología y ya estaban empezando a hacer prototipos y naves para ponerlas en práctica. Estamos hablando de los años 1940, o sea que hace más de 70-80 años ya estaban utilizando este tipo de tecnología. Maria recibía datos técnicos en lengua sumeria. ¿Recordáis lo de los sumerios, de los Anunnakis, del dios Sol? Bueno, parece que viene todo del mismo origen, ¿no? Que decían ser mensajeros del planeta Ashtari, Aldebaran, y el Dr. Otto Schumann ya desde el principio quedó impresionado al comprobar que los proyectos de aeronaves de vanguardia de Victor Schauberger y Karl Haushofer no estaban tan avanzados como los de Maria Orsic. O sea que esta mujer que sale de la nada, de repente tiene unos planos que superan mucho más allá a los de la ingeniería nazi, ¿no? Nikola Tesla tenía información sobre extraterrestres que anotaba en sánscrito en su libro de notas y decía que dos razas alienígenas estaban en guerra. Este dato de aquí es muy interesante. Dos razas alienígenas en guerra, o sea que ya no es cuestión de que haya una raza en contacto con la Tierra
quizás lo que se plantea la gente, sino que hay dos razas diferentes de alienígenas que son diferentes y que puedan estar en un conflicto. Estaba preocupado por la humanidad y por esa razón inventó el rayo de la muerte que podría destruir naves alienígenas. No sé si os suena el rayo de la muerte de la película de la Guerra de las Galaxias, que tenían esta nave que era de Darth Vader, que tenía ese rayo, ¿no? Pues fijaos como ya Nikola Tesla estaba con este tipo de tecnologías en la cabeza. Esta mujer es Maria Ossick y una imagen de lo que sería uno de aquellos platillos volantes de las SS. Esto es uno de los planos de Nikola Tesla, que como veis aquí tiene incluso pantallas planas como las que tenemos hoy, tablets, pero esto es hace décadas. Entonces, ¿este hombre de dónde recibía esta información? Bueno, más adelante veremos de dónde realmente lo obtenía. Entonces, ¿qué son en realidad los aliens? Porque hemos visto aquí diferentes teorías que cada uno se puede llegar a hacer sus propias conclusiones. Pero aquí ahora vamos a mostrar una información que desde mi punto de vista es la definitiva y es la que realmente la gente no se llega a pensar. ¿Qué pueden ser estos extraterrestres? Porque no solo la gente afirma haber tenido visiones de extraterrestres, de que se las haya quizá introducido en su propia mente, de que hayan vivido experiencias, sino de que también han vivido situaciones de abducciones. No sé si os suena esto, de que algunos afirman incluso que se les han sido llevados, o otros, por ejemplo, que de repente están en la cama y han recibido una parálisis en la que no se pueden mover y son atacados por estos seres que ven, pero no pueden defenderse. Pues aquí vamos a ver, bueno, antes de nada mencionar las cartas INWO, las Illuminati New World Order que mencionamos, como el tema de los platillos volantes y las abducciones de alienígenas también están dentro de las cartas de los Illuminati, ¿no? Entonces, si las sociedades secretas están detrás de esto y vimos realmente el carácter de esta gente de Illuminati, que son básicamente satanistas, ¿no? Pues da que pensar, ¿no? Que pueden ser los aliens. Vamos a ver un testimonio de este hombre de aquí que se llama Joe Jordan. Él es presidente del grupo de investigación CE34. Es un ufólogo. Es un ufólogo que sigue siendo un ufólogo, pero tras la información que él descubrió y empezó a revelar, su percepción de lo que son los ovnis y los aliens cambió radicalmente y su investigación también. Y él dice aquí, él es miembro desde hace 27 años de la Mutual UFO Network, de la red mutua OVNI, la organización de investigación e investigación OVNI laica, civil, sin ánimo de lucro, más grande y antigua del mundo. Él es miembro del equipo estrella de MUFON, del despliegue rápido, y miembro del ciclo interno de MUFON. Es uno de los grandes, bueno, diría era, porque desde que empezó a divulgar esta información se la ha desacreditado, uno de los mayores ufólogos sin ánimo de lucro de Estados Unidos. Y vamos a ver su testimonio de lo que él ha recopilado a través de decenas y cientos incluso de testimonios de personas que han vivido experiencias de abducciones extraterrestres y qué es lo que esas personas relatan en sus testimonios y cómo él lo va a exponer, ¿no? Incluso no son sus palabras, y son las palabras de las personas que vivieron esas experiencias. Así que vamos a ir con este vídeo. Es un poco largo, pero merece la pena porque es lo que nos va a aclarar realmente hacia dónde está el asunto de los aliens. What follows is the case of Bill Dee's experience that took place in Christmas, Florida in 1976. His abduction started out typically late at night in bed. Earlier in the evening, he saw some anomalous lights through the living room window over a forest north of his house. He assumed it was a police helicopter searching for drug runners or something. Whatever it was, it agitated his dogs for several hours thereafter. He eventually went to bed. He was lying in bed, kept wide awake by the barking dogs when paralysis set in. He was unable to cry out. He could see nothing but a whitish gray, like a mist or a fog. Although he sensed someone or something was in his room. His wife didn't awaken. The next thing he knew, he was being levitated above his bed. He then had the sensation he was being suspended by what felt like a pole inserted into his rectum. By this time, he was alive with terror, but couldn't scream. Here's where the story becomes very interesting. The following is an excerpt taken directly from the transcript of Mr. D's interview. I thought I was having a satanic experience, that the devil had gotten a hold of me and had shoved a pole up my rectum and was holding me up in the air. So helpless, I couldn't do anything. I said, Jesus, Jesus, help me, or Jesus, Jesus, Jesus. When I did, there was a feeling or a sound or something that either my words that I had thought or the words that I had tried to say or whatever,
had hurt whatever was holding me up in the air on this pole. And I felt like it was withdrawn, and I fell. I hit the bed because it was like I was thrown back in the bed. I really can't tell, but when I did, my wife woke up and asked why I was jumping on the bed. Typical type of experience. I hear this many times, same scenarios. In all the research we had done, we had never heard of a case of anybody stopping an experience. All the researchers, the top researchers, were saying that this could not be done. You couldn't stop an abduction experience. They had no record of it. So here I am with a case where a guy says he called out in the name of Jesus and stopped an experience. Was this one case unusual? But I knew I had something powerful. When God showed me to go back and look at this video, I knew this was something unique. And if I could confirm that it wasn't just unique in that one case, then this could be absolutely huge in the UFO community. I contacted these top researchers in the country. I said, guys, I've got a case here. I don't know what to make of it. I shared them the case. Each time I did, they asked, can we go off the record? I said, sure. I can't tell you their names, but I can tell you what they said. Each one of them said, yes, sir, we've come across cases like this ourselves, where they've been able to stop it using prayer or Jesus' name. I said, excuse me, how come we have never seen this documented? You're telling us otherwise, that it can't be done, it can't be stopped. First answer they usually gave us, we didn't know what to make of it. I would have been fine with that. The second answer is what puzzled me and got me kind of angry. Because it was that one that I want you to hear for sure. They said we couldn't go there because it might affect our credibility in the realm. Do I hear cover-up? Did I mention government? No, I didn't. What I'm telling you is there's a cover-up about this information, and has been, by the top researchers that you people rely on to hear the truth from. I said to them, guys, I got nothing to lose. I work for a living. I don't write books. I don't do all this stuff that you do. I said, I just want to document this as a researcher. So I went after those cases because I now knew they were there. Over the next 10 years, I have now worked with over 400 cases of people that have been able to stop the abduction experience in the name and authority of Jesus Christ. This is documented evidence. Okay? Documented evidence. I questioned, I had to show biblically if this was relating to the Bible, where did the authority come from? Back to Ephesians. At the end of Ephesians, in that chapter, talking about spiritual warfare, after putting on the whole armor of God, which is defense, protection, these people were showing that there was an offensive move. An offensive move. You can be in defense with protection, but to defeat the enemy, these entities, you have to do something offensive. Ephesians 6:19, and for me, that utterance may be given unto me, that I may open my mouth boldly. That's what these people have done in the presence of these entities, to make known the mystery of the gospel. What's that mystery? This is where the authority comes, that they're able to stop these entities, because it's Christ in you. That power was passed down from God to the Son, Father to the Son, over everything above the earth, on the earth, and below the earth. When you become a Christian, give yourself to Jesus Christ as your Lord and Savior, the indwelling of the Holy Spirit passes that authority on to you. Talk about high technology from planets from who knows where. I don't think this is what we're dealing with. And all this supposed high technology that they seem to have, guess what? It takes only one name to put them in their place. We are dealing with a huge, probably the most important deception on humanity. These are entities masquerading as high technological aliens, but they can be defeated by one name.
I have case upon case upon case upon case that can prove that. Different causes for the experience, they're still questioning this. Researchers don't know where this comes from. Where does experience come from? We found answers to this working with these testimonies. First one, you asked for it. Think people ask for this? Excuse me, we stand at the tables at these conventions and share our information with people. I've had people come right up to me and say, I'd sure like to experience that. Be careful what you ask for. Some people unknowingly open a door to the experience by being involved in New Age or occult activities. When you engage in the unknown things outside of God, the Creator and His Word, you make yourself vulnerable to these entities. We have found this reason to be most often the root cause. And then there are also people that fall into the generational cycle. You saw the generational cycle working right there with Joyce and her family. This can continue through generations. These are the things we found. My website, ce4research.com, I've got over 75 of the testimonies up on there as evidence for you, free to go see and read what these people have been through. Read that they have been set free by the name and authority of Jesus Christ from this experience. You seeing a spiritual connection here? Absolutely. I even have audio testimonies that we're posting up there now. You can hear them do it in their own voice. Not just a written testimony. I've had researchers say, you printed that up and stuck it up there. No. They're furious about having this information out there, the rest of the UFO community. They are absolutely furious. You saw my little poster out on the table, Most Hated Man in Ufology. Last year, I was a director for the city of the UFO conference, 2008, for Roswell. I invited some of the top researchers in the country, in the world actually, to come here and talk and give their information. But I also got to talk on the last day. And when I shared this information, they were absolutely furious. And they have been furious ever since. There's blogs upon blogs going out there. I am now the most hated man in ufology. Okay? Because I dared share something that they couldn't. Those people that I talked to before, those researchers, they've never come against me. The ones that I didn't talk to, oh boy. You should hear the things they say. Moving on. This is an example of how we take people through and help them. This is our counseling side of it. The 8 R's. This will be on the video for you guys to see. I'm not going to take too much time and go through them, but we take them through, we help them recognize what they're doing, we help them take responsibility for what they're now recognizing, what they've been involved with, repenting to God for being involved with it, renouncing it, getting rid of everything, or making it your enemy, removing it, resisting it if it tries to come back, because you're going to piss these entities off and they're going to try to harass you for a while, okay? Which does happen. Rejoice, give God thanks for setting you free, and the completion of helping someone become free of all of this is restore. Help someone else get free. And that's where the testimonies come in. Post these testimonies, you're helping somebody else. I'm getting emails after emails after emails of new ones coming in all the time. How many cases does it take for the world to see that what I'm sharing with you today is real? How many cases? They're going to continue to come in. I'm going to continue to share this. We've been looking for an ET message for years and years and years. Guess what? The world seems to have missed the one most important ET message we've had for 2,000 years. This enemy that we're dealing with today, masquerading as angels, does not want you to have this message. They're doing everything they can to deceive us from having this message. For God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. This is the extraterrestrial message that's been missed. This is the one they don't want you to see. They're replacing it with their own. And it's a lie. You got questions?
Go straight to the source. Don't talk to these entities. This scripture right here says you got questions that you don't know the answers to. You got a direct connection to the creator of the universe. Call unto me, God himself. I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. But yet there's people who are channelers that are dealing with entities that have no name, or they can't even verify who they are. They open themselves up to, you don't open a door to people you don't know who they are. You question them first. It's not happening in that realm, the New Age metaphysical realm. You have a direct connection to God himself. Okay? You know what? I can sit up here and talk to you guys and say, trust me. What I'm telling you is the truth. Do any of you really know me? Nope. So, what I'm going to say, do not trust me. Do not take my word for this, because you can trust no man. Do not trust me. I want you to trust the evidence. Okay? The real evidence. Where's the evidence? On that website? The testimonies that are there? Can I do you one better? Would you like to see the evidence right now? Joyce Ahrens. You hear that name before? I had an opportunity to meet this lady a few years back. She had left her family. This is Joyce from the video. She left her family. She could no longer be part of all of that. But she was still searching for answers. She ended up in Florida, in my neighborhood. Imagine that. She interrupts my favorite TV show, happened to be the last episode of X-Files. I was pissed. Calls me on the phone. I'm going, I got to take this. So luckily I had a recorder on. Watch it later. And she wants to tell me all. She saw my name in the paper that day because they had an article that they did because I was MUFON and it was about the last show of X-Files. So she saw my name, called me on the phone, says, I want to talk to you. I'm an abduction experiencer, blah, blah, blah. She was all excited about being an experiencer. Well, after about 45 minutes of talking to her, I was catching in her voice, you know, she ain't real happy. So I set up to meet with her. I said, I'd like to talk some more with you. So we set up an appointment to meet at this little restaurant, and we met, and I started sharing with her what I had. And you know what? She freaked. I got to go. And away she went, out the door. I thought, well, that's that. I won't see Joyce again. But you know what? I did see Joyce again. You want to talk? I'll try. You have to forgive me, I'm a little nervous in front of crowds, okay? I got it. Okay. Thank you. He's right, I didn't trust him because I was devout atheist. So I didn't believe in God. Didn't want to have any part of that. I did tell Joe that I would read the testimonies that he gave me. I do try and keep my word. Whenever I give my word, I do try and keep it. So I took the testimonies and I left, and on my way home, I stopped at a red light. And I got my first vision. And in my vision that I received was a beautiful picture of the world looking from outside it. And then around it were a couple of hands with very long claws, nails, and a face that started to peer from behind it was absolutely hideous. And I knew right then that what he told me was true. I still didn't want to believe it, but I knew. And I knew the powers that I had been dealing with.
and I knew I was in deep trouble. You want me to go from here? I think okay. About a week later, Joyce calls me and says, I want what you have. I had the opportunity of leading Joyce to Jesus Christ in my living room. I got her located with my church and my fellowship. We brought her up in the Word. She's become a very powerful warrior. Years and years this video has been running. Every year it runs, sometimes a couple a year. But you know what? They don't show the end of the story. You're looking at the end of the story. This lady has been healed, no more experiences. She's back with her family, working with them. This is the evidence right here. Last year when I did this conference down here at the Pearson, I brought the living evidence up on that stage. Not one researcher would talk to these people because they knew if they did, they'd have to deal with it. Instead, they come after and attack us as being Christians. I haven't said anything about preaching Christianity. I'm here to show you evidence that I have come across, and you need to look at the evidence. If it leads you to dealing with Christianity, so be it. But that's not what I'm here for. I'm here to show you the most powerful evidence in the UFO realm for the entities we are working with. And it's an unwanted piece of that puzzle. Absolutely unwanted. You know what? I brought you one piece of the evidence. How about some more? Guy Malone. Guy's living testimony. He put his book on the internet where you can read it, called Come Sail Away. Living testimony to the name and authority of Jesus Christ over these alien entities. Nicole, Guy's wife, she has dealt with these entities. She has overcome them through the name and authority of Jesus Christ. Jackie has dealt with these entities. She can also testify to the name and authority above them. How much more evidence do you need? I got some more. Janet, you out there? Come on up. Janet's from West Virginia. Guy and Nicole are from Roswell. Joyce is from Missouri. Jackie's from here in Roswell. Thank you. Thank you. Can testify to the name and authority of Jesus Christ over these entities affecting her life. Kevin, you out there? Come on up. Kevin's from Utah. He can testify to the name and authority of Jesus Christ over these entities. Ken, you out there? Come on up. Ken's from Vancouver, Washington. Ken can testify to the name and authority of Jesus Christ. This isn't fuzzy pictures. This isn't fuzzy videos. This is real evidence that you can question. You can touch. And I challenge you to do that. Because every time I've done this talk and brought the living testimonies up here, nobody questions them. They're afraid to. Because if you do, it's going to change your life. That's why I put that warning up there in the beginning. Okay? This is the evidence. It's here. How much does it take for you to understand what this is? Bueno, era un poco largo, pero yo creo que muy necesario para exponer algo que quizás nadie nos ha contado. Y quizás algo que jamás nos esperaríamos, ¿no? Pero la realidad es de que muchas personas, en el nombre de Jesús, han podido rechazar estas situaciones. En momentos de parálisis de sueño, en momentos de ver no solo
cosas referentes a alienígenas, sino a ver sombras, a ver seres que no saben ni lo que son y que se les aparecen y les torturan, o que les hacen tormentos. Pues en ese nombre desaparecen, y lo puedo decir por experiencia propia. Cosas surreales pasando en el hogar, ruidos extraños por la noche, puertas que se abren y cosas más espeluznantes aún. Y en el nombre de Jesús desaparece. Entonces, ¿qué son estos alienígenas? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Pues la Biblia nos habla de esto precisamente. Ahora, estos demonios, estos seres, sí pueden influir en nuestros pensamientos y pueden hacernos ver y sentir cosas. Lo que veamos no tiene que significar que es exactamente lo que estamos viendo. Pueden hacernos alucinar, pueden hacernos ver un típico alien, ¿no? Que tendría esta forma de aquí, para hacernos pensar que esto es lo que se nos aparece. Pero realmente no es así. En Apocalipsis, en el capítulo 16, nos dice: y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Interesante, ¿no? Viendo la imagen anterior de lo que son los ovnis, lo que son los aliens, perdón, que tienen esta forma como anfibia o reptiliana, ¿no? Y nos dice, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Recordáis aquel artículo donde decía que Nikola Tesla hablaba de 2 razas alienígenas en conflicto y en guerra? ¿Nos suenan los ángeles y los demonios? Ellen White, una mujer que, bueno, hemos sacado algunas citas suyas, pero la verdad es que sus libros son impresionantes. Ella dijo, además Dios ha prohibido expresamente toda supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. ¿Qué dijo este hombre en el testimonio? De que muchas personas tenían estas experiencias con extraterrestres porque estaban involucrados en determinadas prácticas de la nueva era, de temas de metafísica, de temas de canalizaciones. Ya hemos hablado más de esto, ¿no? De lo que es abrir el tercer ojo, ¿no? Y eso es la entrada para que estos seres se aparezcan más fácilmente a nosotros. En tiempo de los hebreos había una clase de personas que pretendía, como los espiritistas de nuestros días, sostener comunicaciones con los muertos. Pero la Biblia declara que los espíritus, entre comillas, como se solía llamar a los visitantes de otros mundos, o sea, alienígenas, extraterrestres, son espíritus de demonios. Y dice, compárese con estos versículos de aquí, ¿no? Esto está escrito en el Conflicto de los Siglos. Ella, tanto la Biblia, relata que estos seres son demonios en sí, pero que tienen una materia distinta a la nuestra y tienen su tecnología, como vemos en las películas y en los cuadros, esas puertas dimensionales, esa manera de poder entrar en contacto con nosotros. Aquí en la Biblia hay muchísimos versículos, pero voy a mencionar unos solos pocos, ¿no? Y dice, y él, Jeroboam, designó a sus propios sacerdotes para los lugares altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. O sea que en determinados lugares, en colinas altas, en lugares altos, para aparentemente acercarse más a los lugares celestes, construían sus santuarios para adorar a los demonios. Estos seres que incluso podían tener una apariencia diferente a la nuestra, o se mostraban así, y con un tamaño mucho más grande, como hemos leído, que se aparecían como gigantes. En Jeremías 32-35 dice, y edificaron los lugares altos de Baal, que están en el valle de Ben-Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y a sus hijas, en honor de Moloch, que les pedían estos demonios, que habíamos mencionado antes, sacrificios humanos. Estos extraterrestres se les aparecían, reclamaban que se les rindiera culto, incluso podían darles quizá algún tipo de información que, como dicen, que les iluminaba la inteligencia, pero claro, a cambio, ellos les rendían culto porque les hacían prosperar pues, con todo tipo de sacrificios, ¿no? Y dice aquí que lo cual no les había mandado Dios, ni me pasó por la mente que ellos cometieran esta abominación para hacer que Judá pecara, ni se me había pasado por la mente. ¿Quién construye hoy en día monasterios en los lugares altos? Esto es el santuario de la Mare de Déu del Mont en Cataluña, que veis que está en un alto del monte. Pues realmente si miráis los catedrales y los santuarios y monasterios católicos, están construidos, muchos de ellos, sobre antiguos templos paganos. Entonces, donde antes habían otras culturas y religiones que sacrificaban a los demonios, ellos en ese mismo lugar, en esos templos, construían encima
porque también se dice que determinadas fuerzas telúricas de la Tierra, esos lugares tienen como una especie de mayor poder espiritual. Aquí vemos, por ejemplo, la Basílica de Covadonga, en Asturias, construido en un lugar alto, ¿no? Pues la Biblia hablaba de estos lugares altos donde se rendía culto a estos dioses para rendirles sacrificios. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Sabéis lo que podemos entender como un ídolo, ¿no? Una estatua. Está diciendo que el ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. O sea que donde se presentaban esos demonios, esos espíritus, también les construían estatuas e ídolos para seguir venerándolos y ahí hacían sus sacrificios. Y la Biblia nos dice que esos ídolos, esas figuras, son una representación de los demonios, incluso a veces son los demonios mismos que se presentaban. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos. ¿Qué está diciendo? De que Dios creador hay uno, y de que todo lo demás son demonios que han introducido en la mente de la sociedad diferentes culturas, diferentes deidades, para que ellos le rindieran adoración. De nuevo en Deuteronomio dice, moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Y así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Si estos dioses suyos eran los demonios, eran los ídolos, y se inclinaban a ellos, ¿quién se inclina hoy a los ídolos? Curioso, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de culto están haciendo? Como ya hemos hablado en las conferencias y en el canal hay muchísima más información, esto es culto a demonios, disfrazado de cristianismo. Y lo que están haciendo es llevar a las personas a través de un engaño, obviamente las personas que son católicas, muchos de ellos no, la mayoría de ellos o todos, no son conscientes de lo que es esto, pero las personas que están en la alta cúspide del Vaticano, cardenales, obispos y el Papa mismo, saben muy bien lo que están haciendo, y es disfrazar el culto a los demonios al cristianismo. De nuevo vemos aquí, por ejemplo, una estatua de un santo, de una persona muerta, y que decía que era una abominación, el contacto con los muertos, ¿no? Y ahí esta persona, esta figura aquí representada, se le prenden unas velitas y la gente, incluso hay algunos que los abrazan, los besan y les piden bendición. Pero no solo en el catolicismo, sino también en otras partes del mundo. Tenemos estas estatuas de los ídolos. En Egipto, por ejemplo, tenemos aquí a la diosa Isis, que aparece aquí amamantando a su hijo Horus. En la Biblia también hablaba, por ejemplo, de la diosa Asera o Asterot, que en muchos versículos bíblicos habla cómo construían los lugares altos para la diosa Asera. Y a esa diosa Asera, que es la diosa de la fertilidad, entre otras cosas, le rendían culto con, prácticas, no sé, viendo la imagen os podéis imaginar a qué tipo de cosas hacían allí. Pues muchas de ellas eran prostitución idolátrica, o sea, hacían rituales sexuales para adorar a sus dioses. Y de nuevo vemos aquí una figura como de unos niños siendo amamantados, ¿no? Pero esta diosa también está representada con la diosa Ishtar, que aparece aquí con dos buitos al lado, que curiosamente es el símbolo de los Illuminati. Otra vez la diosa Hera, de los griegos, y que aparece de nuevo amamantando a un niño. Qué curioso, ¿no? Tanto desde Grecia, como Egipto, como en Babilonia, todas estas culturas tenían diferentes ídolos, deidades, pero que estaban representados con la maternidad, con la feminidad y la fertilidad. Y hoy en día, ¿a quién tenemos? Curioso, ¿no? Cómo a través de los milenios, de los siglos, ha ido pasando, pero el mismo culto de adoración sigue representándose hoy con la Virgen María y el Niño Jesús. Y como vemos aquí, se postran y se inclinan a sus ídolos, que la Biblia dice que son los demonios. Esto es un tema que me parecía necesario como mostrarlo, pero nos derivamos a que luego podáis ver las conferencias que se están emitiendo públicas para poder informaros más de esto. Dice aquí en Primera de Reyes, en el versículo 23, porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de Asera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. En todo collado alto tenemos las
las basílicas a la Santa Madre de Dios, que no es otra cosa que la Asera de aquel tiempo, ¿no? Bueno, os remito a estas conferencias aquí que se han estado publicando en directo y es como una serie que se está haciendo para que sí que estáis interesados de poder seguirlo. Y aquí empieza a relatar de qué es realmente el origen de los obeliscos y de estas estatuas, estas figuras y lo que hay escondido detrás de todas estas deidades. Pero bueno, sigamos con el tema del tema de los aliens. Aquí tenemos un artículo que habla sobre un astrónomo jefe del Vaticano, en el que dice que creer en aliens no afecta a la fe, según este asesor. Dice que no hay un conflicto entre la fe en Dios y la posibilidad de que exista vida inteligente en otros planetas, que podría ser más evolucionada que la humana. En mi opinión, esta posibilidad de vida en otros planetas existe. Un sacerdote jesuita, que es este hombre de 45 años, responsable del Observatorio del Vaticano y asesor científico del Papa Benedicto XVI. Bueno, estas noticias antiguas del 2008. ¿Cómo podríamos excluir la posibilidad de que la vida se haya desarrollado en otro lugar?, dijo al periódico El Vaticano en una entrevista, explicando que la gran cantidad de galaxias que cuentan con sus propios planetas lo hacían posible. Cuando se le preguntó si se refería a seres similares a los humanos o incluso más evolucionados, respondió: ciertamente, en un universo tan grande no puedes excluir esa hipótesis. Bueno, en la entrevista dice que el extraterrestre es mi hermano, fue titulada la entrevista. Y al final dice que él añadió como astrónomo que creía que la explicación más probable sobre el inicio del universo era el Big Bang, una teoría que defiende que éste se expandió a partir de materia densa hace miles de millones de años. Curioso porque el Papa Francisco también dice esto, que el origen de la vida es el Big Bang, que Dios no tiene una varita mágica. Pero eso contradice totalmente la historia bíblica del Génesis, en el que Dios crea a Adán y a Eva y a partir de ahí se genera la vida, ¿no? También mencionar que el Vaticano tiene un observatorio en Arizona que él se llamaba Lucifer, también llevado por los jesuitas, ¿no? Entonces hace que pensar, ¿no? Realmente estas personas, ¿para qué miran el cielo? Pero la Biblia realmente nos habla de otros mundos. Dice aquí el apóstol Pablo: porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Esta palabra mundo en griego significa cosmos. Está hablando que nosotros somos espectáculo a los mundos, que los mundos nos están observando a nosotros y lo que está ocurriendo aquí en este mundo y este conflicto entre el bien y el mal. Aquí otra representación, dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Aquí está describiendo un concilio, o sea, un encuentro intergaláctico de otros seres y de otros planetas con sus dirigentes de otros mundos que se encuentran para hablar con Dios y los líderes, digamos, de otros planetas, en el cual la Biblia dice que ahora mismo Satanás es el príncipe de este mundo. Y continúa, que Satanás le dice a Jehová: ¿acaso teme Jehová Dios de balde? O sea, tu siervo este humano, ¿acaso no te teme porque tú le favoreces a él? Y dice: ¿no le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Está diciendo: ¿no le has protegido a él con un séquito de ángeles? De esos que están protegiendo a él y que van en contra de mí. Si le quitas todo lo que él tiene, ya verás si no blasfema contra ti, le dice a Dios, ¿no? Satanás le dice. O sea, está relatando una persona, un ser humano que está siendo defendido por seres celestiales, que van en contra de Satanás, obviamente. En 2 de Reyes dice: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros los que están con ellos. Esto es un momento donde Eliseo está con su siervo y tienen temor porque vienen los sirios a atacarles y de repente aparece por el horizonte un gran ejército y ellos están completamente solos y piensan que van a ser arrasados. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea, el siervo. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. O sea que Dios le abre la percepción a esta persona y ve alrededor de suyo un montón de lo que la Biblia describe como carros de fuego, o sea, naves y gente a caballo, obviamente no encima de un equino, sino encima de una nave que la Biblia habla como las nubes. O sea que la Biblia realmente relata estos contactos con seres extraterrestres de otros mundos, incluso utilizando tecnología. Y ahora vamos a relatar
lo que mencionamos en la conferencia anterior, cuando Elías está en el monte Sinaí, no sé si recordáis que hablamos de ese monte que estaba calcinado al principio de la conferencia, ¿no? Y Elías tiene un encuentro con Dios. Y Dios baja a encontrarse con Elías. Y esto es como se describe. A ver qué pensáis. Él le dijo, Dios le dice a Elías, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová, ¿qué pasaba? Y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. O sea que de repente él está en la montaña, en esa cueva, se empieza a sacudir todo por un viento, pero está diciendo que Jehová, o sea, Dios, no es el viento en sí. Y tras el viento, un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. O sea que tampoco era el terremoto en sí. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿Os acordáis como decía en esa escritura india, de hindú, que hablaba de que esas naves tenían un sonido melodioso? Aquí nos dice que tiene un silbo apacible y delicado. O sea, que os podéis imaginar que él está en la montaña y de repente todo empieza a ser una calamidad, a ver un terremoto, a ver un fuego que quema todo ese monte que está negro y de repente un silbo apacible y delicado. Dice, y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Nos puede parecer un poco a esto, ¿no? Interesante que tenga este sonido, una película que, bueno, Star Wars es algo que conoce todo el mundo, ¿no? Pero representaciones hay, yo creo que miles. La cuestión es que la Biblia declara claramente de que Satanás no puede inventar nada. De que el demonio sí no puede crear, solo puede hacer Dios. ¿Qué puede hacer solo? Imitar. Imitar o tergiversar. Entonces, todo lo que nosotros nos muestra Hollywood, como ya vimos que también Hollywood estaba involucrado con las sociedades secretas, puede ser una representación de lo que realmente haya. La cosa es saber discernir la verdad entre el error, ¿no? Entonces vámonos a esa escena donde Eliseo está en ese monte, y esto está justamente en la ladera trasera de donde Eliseo estaba en esa cueva, ya que este es el monte Sinaí en Arabia Saudita, como mostramos en la conferencia anterior en los descubrimientos arqueológicos. El Pentágono con su forma, y ¿qué hay en medio? Todo quemado. Justo en el interior del Pentágono aparece quemado, algo descendió y algo quemó esas zonas. Y mirad, hay unos círculos, son de unos 3 metros aproximadamente. Son claros, no se quemó nada allí, como si lo que hubiese descendido tuviese unas bases, con unas patas, algo parecido, con unas plataformas redondas que se posaron allí, y eso tampoco quedó quemado. Es impresionante. Nosotros, compañeros, pudieron ir a este lugar y pudieron realmente documentar esta información. Mostramos aquí, si queréis buscarlo en el canal, esta es la conferencia que se grabó aquí mismo, con los descubrimientos, como trajimos realmente pruebas de que estos acontecimientos fueron verdad, incluso cosas tan surrealistas que la gente puede pensar como el Arca de Noé, ¿no? Vemos que realmente el ocultismo está metido dentro del movimiento extraterrestre, pero también la Biblia habla de ello, y como hemos visto, personas solo con el nombre de Jesús se pueden liberar de estas experiencias de abducciones que atrapan el cuerpo e incluso pueden generar alucinaciones. Vamos a ver un testimonio ahora para terminar. Este hombre se llama Roger Morneau, y este hombre vivió en Canadá, en Montreal, y él de muy joven se encontró con un músico de jazz en un restaurante con un amigo.
Y este músico de jazz, a él y su amigo, les invitó a participar de una sesión de medium, ¿no? Donde fueron a ver una persona que podía canalizar a personas fallecidas, ¿no? El caso es que este músico famoso, cuando estuvieron ahí, les dijo a él y su amigo: mirad, esto es para los principiantes, ¿queréis lo bueno de verdad? Y ellos dijeron: bueno, pues sí, esto parece interesante, ¿a dónde nos puedes llevar? Y al final les llevó a una logia que luego finalmente descubrieron que era satánica, ¿no? Se metieron dentro de una logia de satanismo, y había incluso un sumo sacerdote, digamos que era una iglesia de Satanás. Tenían incluso una gran sala con altares y grandes cuadros de esos demonios, que obviamente no tenían rabo y cuernos, sino que eran seres impresionantes, enormes. Y les rendían culto a estos demonios. Incluso estos demonios hacían que estas personas pudieran prosperar, como por ejemplo este músico de jazz, o como él empezó a apostar en carreras de caballos y apostaba al caballo que era el perdedor y ganaba un pastizal, hasta que al final los de las hípicas tuvieron que expulsarle porque no sabían cómo, pero siempre ganaba las carreras, ¿no? Y él, después de vivir esa experiencia, finalmente sale de la logia esta satánica, descubriendo la verdad. Y, bueno, 40 o 50 años después, ha seguido, ahora está fallecido, publicando libros expresando su testimonio de lo que él vivió allí. La entrevista entera está en internet, es impresionante, la recomiendo a cualquiera. Nosotros solo vamos a ver un pequeño fragmento en el que habla sobre este tema que estamos ahora tratando, ¿no? Entonces, viendo que hemos estado hablando del tema de los demonios y la relación que tienen los extraterrestres, pues a ver este hombre que estaba literalmente dentro de una sociedad satánica, ¿no? Una sociedad secreta, ¿qué es lo que los satanistas mismos dicen sobre este tema? The priest said that as the times on this planet gets more and more difficult, and calamities of all kinds are striking the planet more and more frequently, demon spirits are going to impress people with the importance of Sunday sacredness. Roger, when I was a teenager back in the 1970s, I remember a song that came out talking about the age of Aquarius. Mm-hmm. And since then, we've seen the development of the New Age, and I wondered if, back when you were involved in spirit worship, if they talked about New Age at all. Oh yes, it was a big thing that was coming up. One of the major deceptions of the last days. And the priest told us, we talked quite a while, and then he said, could I have a little bit more of your time? I want to do something very fascinating. He says, the grand plan, the master's grand plan for harvesting the nations, for harvesting the multitudes of the earth into his cause, just before the close of the great controversy between the forces of good and evil. So we continued, after we expressed ourselves that we're deeply interested to know more about the activities of spirits. And he said it's going to be done in a unique manner. This grand plan is going to take people are going to eat the stuff. Because he says spirits, demon spirits, will declare themselves to be inhabitants of far distant planets in the galaxies that are coming to warn the inhabitants of planet Earth of the impending destruction of the planet unless something seriously proper is done to avoid it. And he went on saying that they will claim to have out-of-body experiences. Are you familiar with out-of-body experiences? I've read about them. In other words, so there's some persons are supposed to be able to, they believe in their immortal soul. Astral soul projection. Yes, right. Goes into different parts of the world and sees things and come back and then they write all about it. I've heard of that. So, due to the fact that the millions of the earth, people, believe in people having an immortal soul, he says it'll be readily accepted when the spirits will, through a trance medium, converse with influential people of the land, you see. Now, what is a trance medium? It's a channeler today. What is known today as a channeler? Channeler, yeah. Okay. Shirley MacLaine's experience of getting involved with spiritism and with the supposed inhabitants of far distant planets in the galaxies, I taped the whole thing in 3 hours. And you were hearing the fulfillment of what this high priest had said 45 years ago. Yeah, exactly. So,
he went on explaining about the fact that the spirits will show themselves willing to give valuable guidance that will not only help people avoid the destruction of the planet, but it would cause it to enter into a higher state of existence. For instance, he said the spirits will promise, and this is a big word, promise, that if their recommendations are followed carefully, they will usher in a glorious new age of peace and prosperity, and there'll be, well, there'll be no more wars, you see. There'll be no more famines. There'll be no more people getting unhappy with one another. Neighbors will love neighbor, and social unrest will not take place no more. It'll be there'll be perfect happiness for 1,000 years. That's what the Spirit is going to promise. Almost like the Garden of Eden created all over again. And now we find that a lot of preachers are preaching the great age of glorious new age of victory over wars, victory over social unrest, victory over famines, and victory over all kinds of... and he used the words New Age to describe what was coming. It would be a glorious new age, yeah. And this is exactly what the movement is all about today. And he went on and said, as I said a little earlier, that as life on this planet becomes more and more difficult, and calamities will strike the planet more and more frequently, the spirits at that time are going to put all their effort to impress religious leaders, to bring before the masses of the earth the sacredness of Sunday. See? They will teach Sunday sacredness. And with the religious leaders, looking forward to 1,000 years of perfect peace on earth, they will put all their effort into it. Then laws will be passed by governments. One person asked, what's going to happen about people that don't believe in the Spirit's recommendation? The priest says, that's no problem at all. Laws will be passed by governments that will force people to go along with it, regardless of whether they believe in it or not. And he says the law enforcement officers will explain to people, make it clear that such a law is necessary to assure the well-being of all people. He says the laws will be passed, no effort at all. And then he went on and he said about the fact that the vulnerability of the sun, which in ages past was such an irritant to the Creator. All of these great nations and other nations, of smaller ones, were all involved in sun worship. And in those centuries, the Creator found that teaching of worship of the sun to be a terrible irritant. And he said, it is going again to take place, but not in worshiping the sun, in remembering Sunday to keep it holy. He made a statement I would never forget. He says, by the observance of the day upon which the master, Satan, has placed the unction of his authority and power, he receives homage, regardless of whom people claim to worship. Isn't that something? Bueno, los que habéis asistido a las conferencias previas, yo no sé si vais casando piezas, porque realmente lo que ha hablado este hombre ha unido varias piezas que nosotros hemos ido tocando en temas anteriores. Como hemos hablado de que la Agenda 2030 se está promoviendo por el tema climático. ¿Y qué leímos al principio de esta conferencia que hablaban los aborígenes australianos? ¿Qué podían hacer esos espíritus que venían de otros planetas? Que podían provocar lluvias, inundaciones, que tenían el control sobre el clima. Y este hombre estaba hablando de que momentos futuros donde determinadas calamidades que vayan a ocurrir en el planeta van a utilizarse para controlar a la población y promover una legislación sobre la humanidad, al venerable día del sol. Curioso como los Anunnakis se trajo de la tablilla de los sumerios, que era el dios Shamash, que era el dios del sol, y Lucifer sabemos que es el portador de la luz y está representado por el sol. Entonces vemos cómo la Agenda 2030, junto con la encíclica del Papa Laudato Si, que es la de básicamente cuidar la casa común,
Se está estableciendo este nuevo orden. Pero que este nuevo orden es muy antiguo. Es un orden que lleva preparándose desde hace mucho tiempo y está regido por seres que nosotros no vemos. Pero que realmente, aunque sean intangibles para nosotros, están ahí y tienen un efecto en nuestras vidas. Este me decía que independientemente de lo que la persona crea o no, cuando se venera ese día, estás venerando a Satanás mismo, y que Dios desde el principio de los tiempos, porque el día del sol, como el domingo, es algo muy antiguo, que es lo que estamos mostrando en las conferencias, es algo que es abominación, no porque sea un capricho, sino porque es el día que nos lleva a una adoración literalmente satánica. Y en protección a nosotros, Él nos dice que no, que hay un día que es el verdadero día de Dios de descanso, pero que, como hemos mencionado, va a haber una ley, como estaba mencionado, que se va a predicar desde los púlpitos y desde todos los gobiernos a través de las Naciones Unidas, y el que la va a implementar, el que la va a iniciar va a ser Estados Unidos, y esa es una ley dominical, un día de descanso para todo el mundo, porque si no, el planeta se destruye. Como estaba diciendo, estos demonios llegarán, o sea que podemos esperar perfectamente, y lo afirmo, una aparición de extraterrestres, sí, por supuesto. Una aparición de naves espaciales, sí, por supuesto. Y vendrán a corroborar esto y a ponerle más fuerza encima, pero será algo que previamente las instituciones ya están poniendo, porque las Naciones Unidas ya están hablando de esto, de que la Tierra necesita un día de descanso a la semana para que pueda restaurarse, para que podamos estar en familia, para que podamos descansar ese día y que no hagamos que el planeta sufra. Pero ¿cuál es el día festivo más conocido a nivel mundial? Es el domingo. Y aquellos que lo veneran y lo adoran como algo religioso son los que se postran ante los ídolos que eran los demonios. Entonces da que pensar, ¿no? Ellen White hablaba sobre incluso estos momentos como, decía el versículo bíblico, que esos alienígenas que se aparecerán llevarán la humanidad a una gran guerra final. Pero vamos a hablar sobre el tema este de cómo esas calamidades serán utilizadas para promulgar esta ley. Ella dijo en el año 1900, la ley de Dios constituirá el nudo de la gran lucha que origina el conflicto entre Cristo y sus ángeles por una parte, y Satanás y los suyos por la otra, y será una lucha decisiva para todo el mundo. Hombres que estarán ocupando puestos de responsabilidad no solamente ignorarán y despreciarán el sábado ellos mismos, sino que desde sus sagrados púlpitos instarán a la gente a la observancia del primer día de la semana, recurriendo a la tradición y a la costumbre en favor de esta institución hecha por el hombre. Bueno, para los que no sepan, el sábado es el día que remarca la Biblia como el día de descanso y es el séptimo día de la semana. Si cogéis un diccionario antes de los años 80, por ahí, y buscáis domingo y sábado, veréis que pone algo diferente a lo que dice hoy. Y continúa. Señalarán las calamidades en tierra y mar, las tormentas, inundaciones, terremotos y la destrucción por fuego como juicios que indican el desagrado de Dios a causa de que el domingo no es observado como santo. Se va a utilizar finalmente esto y va a haber una gran conversión al catolicismo. La gente engañada llevándose a pensar que realmente hay que obedecer a Dios para que obedecer a Dios guardando el domingo para que las calamidades cesen y el mundo pueda ser reparado. Estas calamidades aumentarán más y más. Un desastre seguirá de cerca al otro y los que invalidan la ley de Dios señalarán a los pocos que guardan el sábado del cuarto mandamiento como los responsables de la ira que se manifiesta sobre el mundo. Claro, como por ejemplo en momentos de pandemia, aquel que no acataba las órdenes del Estado y de los gobiernos era un paria para la sociedad y era el culpable de que el resto de la civilización no fuera bien y estuviera en orden, porque tú no obedecías a las normas impuestas a todo el mundo. Eso se va a repetir. Aquellos que no quieran acatar a las órdenes del gobierno porque va en contra de la ley de Dios, ojo, esto no se trata de ser unos rebeldes sin causa, sino de defender la ley de Dios, de que hay un creador que realmente ha puesto un día especial de descanso y de que antes de la venida de Cristo, de la segunda venida, iba a haber esa marca de la bestia del cual todo el mundo no iba a poder comprar ni vender si no obedeciera a esa marca, que iba a ser puesta en la mano derecha o en la frente. Muchos hemos escuchado hablar del chip, y esto va relacionado también. Pero la manera de controlar si nosotros estamos obedeciendo a los mandatos del gobierno va a ser este. Y el que no guarde el domingo como día de reposo,
no va a poder comprar ni vender. Eso significa que no podrás ni siquiera pagar los impuestos de tu vivienda. Y al final ella escribe, y la Biblia también, de que seremos expulsados de nuestros hogares. Pero claro, ¿debemos de obedecer lo que dice el hombre o debemos de obedecer lo que dice Dios? Ahí está la cuestión, ¿no? Dice, esta falsedad es el medio que Satanás usa para entrampar a los incautos. Realmente, cuando ocurran estas calamidades, ¿quién va a ser el negacionista, entre comillas, de que niegue que el cambio climático está existiendo? Pero otra cosa es que se ha provocado, tanto por tecnología o por fenómenos que nosotros ni siquiera contemplamos a veces de estos seres que puedan dominar y puedan hacer calamidades meteorológicas, ¿no? Y para terminar, recordar este versículo que nos dice en el libro de Efesios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, porque querían acercarse a los lugares altos, porque querían construir esa torre de Babel, porque querían estar más cerca arriba del cielo, porque para ellos era estar más cerca de los demonios que reinan aquí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay una defensa para aquellos que realmente quieran seguir a la verdad. Y está para nosotros escudriñar e investigar cada uno, de buscar la verdad, hallarla y luego ser fiel a ella, porque realmente los tiempos que se vienen, como dice la palabra, son malos. Esta es nuestra página web para los que estén interesados en mirar y el canal de YouTube donde hay, bueno, como veis, más de 4.000 vídeos, muchísima información para comprobar si realmente esto es verdad o no. Y me gustaría terminar con simplemente la promoción de la siguiente conferencia pública que se va a hacer en Girona en enero. Y es esta línea de conferencias que se está haciendo ya, que es una recopilación de toda la información que se ha hecho en 20 años de trabajo, para ir punto por punto, ir desgranando cuál es el inicio de las sociedades secretas, por qué son todas estas divinidades, estas deidades que tienen semejanzas en su apariencia física y en su adoración, por qué se les hacía sacrificios humanos y por qué hay personas que siguen rindiéndole culto a estos seres a día de hoy, porque quizá podamos plantearnos, podemos afirmar de hecho, de que va a haber apariciones de estos seres en el futuro. La Biblia dice que cuando Satanás se muestre como si fuera Cristo, no vendrá solo. Y Lucistras, la página web que estuvimos analizando, dice que cuando el Mesías venga, no vendrá solo, vendrá con toda esa legión de esa hueste de jerarquía espiritual. Vendrán todos esos seres también que ya están aquí, pero que se manifestarán al mundo. Está en castellano, obviamente. La introducción es en catalán porque es para que la gente asista públicamente allí, pero las conferencias se están dando en castellano. Dissabte 11 de gener a les 17 hores, la sala de conferències i museu El Gran Engany presenta l'inici de les societats secretes, una anàlisi dels escrits més antics i fidedignes en Zodalat. El que mai t'explicaran a les notícies. Carrer Narcís Blanc, 11, Girona. Telèfon 678 64 2263. Esta es la cuarta de la que se está dando, que es para intentar desgranar para las personas que no saben absolutamente nada de esto, que puedan ver realmente el gran engaño, que es por ello que se llama así en nuestro ministerio, el cual estamos sometidos. Porque realmente hay muchas cosas que no nos cuentan, como estamos viendo, pero hay un interés por parte de los gobiernos de que nosotros tengamos esta información fresca, de que no estamos solos, porque están preparando un momento determinado cuando realmente aparezca algo en los cielos que nadie podrá negar lo que es. Y por los sentidos, las personas van a ser llevadas a ese gran engaño. Pero nosotros debemos acudir a la razón y a la palabra de Dios donde nos indica claramente qué es aquello que va a venir y qué es también el gran engaño que está sucediendo ahora, ¿no?